Bien, amados, buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí en esta tarde calurosa, pero agradable. Agradable, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos vida y venimos aún con calor a agradar a nuestro Dios, a alabarle a Él, porque Él merece eso y mucho más. ¿Sabes? Sí, dice mi esposa, hay que dar la bienvenida a todos, sí, la bienvenida a todos los que nos verán en las redes sociales, en Facebook, YouTube, qué bueno que están todos aquí, pero te iba a preguntar, ¿trajiste tu Biblia? Levántala, por favor, para darme cuenta cuántos traen la Biblia. La gran mayoría, ya venimos armados hasta los dientes, dijo alguien. Vamos a estudiar un tema interesante que Jesús nos hace ver, nos hace notar. Busca, por favor, a través de Lucas, en el capítulo 17, en los versos 1 y 2. El pecado es inevitable. El pecado nos hace tropezar. El pecado nos aparta de Dios y hemos sido llamados a una vida santa. Hemos sido llamados por nuestro Dios a apartarnos del mal. Él nos escogió porque somos su pueblo preferido. Vamos a darle lectura, pongámonos de pie a estos dos versos. Tema de nuestro estudio el día de hoy, que nuestro Dios nos quiere dar a conocer algo y vamos a entenderlo, a ver qué es lo que quiere nuestro Dios darnos a conocer el día de hoy. Si ya encontraste el pasaje en tu Biblia, vamos a darle lectura. Lucas 17, versos 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Vamos a orar. Señor, tú nos escogiste para ser tu especial tesoro. Sin embargo, siempre queremos hacer lo que nos place. ¿Cuántas veces no te consideramos, no te tomamos en cuenta? Hoy, Señor, venimos con un corazón dispuesto a ser obedientes a ti, a recibir tu palabra que pueda transformar nuestras vidas. Padre, solamente tú puedes hacerlo, cambiar nuestros corazones, donde tú establezcas tu reino, Señor. Queremos no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre. Permíteme hablar lo que tú deseas. Que lo tengamos siempre presente porque queremos nosotros cambiar. Tenemos un rival, un enemigo muy difícil, llamado Diablo y Satanás, que anda como un león hambriento buscando destruir. Pero no le vamos a dar lugar al diablo porque hoy conocemos sus planes. Y nosotros tomados de tu mano seremos más que vencedores. Gracias, Padre. Y ahora dispone el corazón de mis hermanos para que yo pueda sembrar esta palabra. Y dame gracia para hablarles, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate un momento. Te decía hace un momento, porque Jesús lo dice, imposible es que no vengan tropiezos. El pecado es inevitable. Porque todos somos pecadores, ¿estás de acuerdo? El pecado nos hace tropezar.
El pecado nos aparta de Dios. Y sin embargo, Dios quiere que caminemos de su mano. Cuando nuestra mirada está en el amor de Dios, porque nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe, entonces nos daremos cuenta tú y yo que hay cosas, muchas cosas, que Dios odia, que Dios aborrece. Dios no está contento con aquella persona que comete pecado. No se complace con ellos. Te decía hace un momento, hemos sido llamados nosotros a una vida santa. En varios pasajes de la Biblia dice que Dios es santo y nosotros por tanto debemos ser santos. ¿Por qué? Porque somos su creación. Yo creo que tú y yo hoy somos verdaderos hijos de Dios. Pero debes tener en cuenta algo, no porque estés sentado aquí, no porque hayamos escuchado esta hermosa alabanza que tuvimos el día de hoy, vamos a considerarnos verdaderos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios es el seguidor de Cristo. Es aquel que sigue las huellas de Jesús y que trata de caminar como Jesús lo hizo. Claro, como le dijo a Pedro, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies. ¿Por qué? Porque debes entender una cosa, que desde el vientre de nuestra madre somos pecadores. Y nosotros pecamos, pero por las circunstancias. Nosotros no practicamos el pecado. La Escritura dice a través de la carta primera de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo y nosotros no practicamos el pecado. Caemos en pecado por las circunstancias. Cuando nos ofenden, normalmente la sangre arde y empieza uno con el enojo y la ira y demás, palabras sucias y demás, sigue lo demás. Por eso también nosotros debemos entenderlo. Sí seguimos siendo pecadores porque toda persona es pecadora. Pero hoy vivimos bajo la gracia de nuestro Dios. Y eso hace la diferencia. Por eso yo creo que tú y yo debemos caminar en esa gracia de Jesucristo. Si Él quiso morir porque la paga del pecado es muerte, Él quiso pagar por saldar nuestra deuda, entonces nosotros tenemos que responderle también de esa manera. Por eso te decía, el pecado es inevitable. En un ser humano es inevitable. Solo hubo una persona que fue perfecta, que no pecó, y Él se llama Jesucristo. Solo Cristo es el único que no tuvo pecado. Y sin embargo quiso tomar nuestro pecado. Y lo llevó en su propio cuerpo a la cruz, dejándolo clavado ahí. Y cuando se levanta de la muerte en su resurrección, Él destruye el poder de pecado, enfermedad y muerte que había en Satanás. Por eso tú y yo debemos ser llamados hijos de Dios. Porque nosotros somos del linaje de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y eso es lo que tenemos todos que entender. Dios no está contento con aquella persona que comete pecado. Pablo decía, no le des lugar al diablo. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir y lo cumple. Él no se tienta el corazón. Por eso, cuando tú caigas en alguna iniquidad, inmediatamente ponte a cuentas con Dios. Decirle a Él, Señor, me equivoqué. Decirle a Él, Señor, yo no lo quise hacer, pero las circunstancias me llevaron. Entonces inmediatamente decirle, Señor, perdón, no lo vuelvo a hacer. Y sin embargo, si nosotros no hay esa, ¿cómo puedo decir? No hay ese arrepentimiento, el diablo
va a cumplir su promesa de venir a matar, robar y destruir a cuántas personas o con cuántas personas lo ha hecho. Esa es la razón por la cual, aunque Jesús lo dijo, imposible es que no vengan tropiezos, pero nosotros que somos hijos de Dios sabemos cómo debemos actuar en ese momento. Pablo decía, no te metas a tu cama antes de que te hayas puesto a cuentas con Dios, porque si no le vas a dar ese lugar al diablo y te puede hacer muchas cosas, muchas travesuras, que no te va a dejar ni dormir siquiera en ese momento. Pero cuando no hay ese arrepentimiento, me acuerdo lo que David escribió para que lo tengamos en cuenta en el Salmo, en el capítulo 5, los versos 4 y 5. ¿Qué dice en este pasaje al respecto? Él dice, porque tú no eres un Dios que se agrada de la maldad. ¿Te fijas lo que está hablando David? Porque tú no eres un Dios que se agrada, dice que se complace, que se agrada en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Eso debemos tenerlo en cuenta tú y yo siempre. No olvides que Satanás planea destruirnos, porque somos el pueblo de Dios y todo lo que es de Dios, Él quiere destruir. Aquella persona que es del mundo ya ni se preocupa, pues está en su redil, pero por nosotros sí, nos odia y quiere Él acabarnos, pero no va a poder porque el que está con nosotros es más que el que está en el mundo. Entonces, Dios odia el pecado. Y este odio abarca aún aquella persona que planea hacerle daño a alguien, aún aquella persona que piensa causarle daño a alguien. Y todo está escrito en la Biblia a través de Zacarías 8:17. Nos dice nuestro Dios, no pienses mal de nadie. No pienses en tu corazón mal de nadie. Zacarías 8:17. Si tú empiezas a darle vuelta a tu Biblia, vas a conocerla y te vas a dar cuenta de todo lo que habla. Ninguno piense mal en su corazón contra alguien, ni amen el juramento falso. No prometas lo que no vas a cumplir. Todas estas cosas las aborrezco, dice el Señor. Nuestro Dios nos ama tanto que Él es fiel a sus promesas. Él no cambia. Él no es como nosotros. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Tienes que entender que el Señor está contigo. Por eso tú tienes que caminar. Yo tengo que caminar como Él quiere. Si yo quiero las bendiciones de nuestro Dios, tengo que caminar como Él quiere. Quiero decirte algo. En el fondo de todo pecado está el orgullo. ¿Por qué el pastor me está diciendo esto? Puras mentiras. A lo mejor estás pensando, no, en el fondo de todo pecado está el orgullo. ¿Qué puede enseñarme? El Señor lo está diciendo. No te creas mejor que los demás. No nos creamos. El Señor aborrece que nosotros nos creamos más que los demás. Si alguien quiere ser el primero, tendrá que ser el último y el servidor de todos, dijo Jesús, para poder ser el primero. Jesús dijo en algún momento,
Cuando te inviten a una fiesta, no te sientes en el lugar principal, porque qué vergüenza sería para ti que te digan, quítate de ese lugar porque este lugar es para otro invitado mejor que tú. Mejor siéntate en el último lugar para que te digan, vente, mira, tú mereces estar en este otro lugar, así seas exaltado. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Que nosotros, porque Dios lo aborrece, no nos creamos mejores que los demás. Nuestro Dios aborrece un corazón altivo, y no lo digo yo, ahí está en el libro de los Proverbios 16:5, ahí está. Libro de los Proverbios 16:5, encuentras tú que nuestro Dios no está de acuerdo con aquel orgulloso, con aquel corazón que se exalta a sí mismo. Abominación, aborrecimiento, odio es para el Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune, ahí está. Entonces, por eso te decía hace un momento, el pecado nos hace tropezar, nos aparta de Dios, y ahí está, mira. El pecado nos aparta de Dios. Sean santos porque yo soy santo, dice nuestro Dios. Si esto es así, entonces el Señor, en una lista de siete cosas que Él aborrece, principalmente están los ojos altivos. Si te acuerdas, el mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 6, versos 16 y 17, ahí vamos encontrando. No nos debe extrañar que nuestro Dios aborrezca los ojos altivos, que son representativos de un corazón orgulloso. Ahí está, mira, vamos a ver, 6 cosas aborrece nuestro Dios, y aún 7 aborrece su alma, odia su alma. Los ojos altivos, el orgulloso, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Eso no lo quiere nuestro Dios para sus hijos. Y tú y yo somos sus hijos. Caminemos como Dios quiere. Nunca te creas más que los demás. Eso no es del agrado de nuestro Dios. Seamos humildes. Seamos humildes porque eso es lo que quiere. Nuestro Dios odia el pecado y aborrece a los soberbios. Por eso no seamos orgullosos. No rechaces a nadie. No te creas mejor que nadie o mejor que los demás. No te creas mejor que los demás. Ni más sabio que los demás, porque a lo mejor sale uno mejor que tú, ¿y cómo vas a quedar? Entonces seamos humildes, eso es lo que quiere nuestro Dios. Y el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 12:3 y 16 nos habla al respecto. Si tú te fijas, aún el apóstol Pablo nos habla en su carta a los Romanos en el capítulo 12, en el verso 3 y en el verso 16, y dice él, cada uno de nosotros, ahí va a estar, mira, dice ahí, cada uno de nosotros, digo pues por la gracia que me es dada a cada uno de nosotros, cada cual que esté entre nosotros, no tenga más alto concepto de sí mismo. No te creas mejor que los demás. Aún hazle saber que tú eres ignorante. No te creas mejor que los demás. Que dice, no creas que no piensen que tú eres mejor, no, que tú te sientas como el Señor quiere. No te sientas más que los demás. No seas altivo, dice en el verso 16. No seas altivo, no seas orgulloso. Ahí está, mira. No altivos, no orgulloso. No rechaces a nadie.
Asóciate con los más humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Él no quiere que tropecemos de esa manera. Él quiere que caminemos, porque no es agradable a nuestro Dios. Aún rechazarnos entre nosotros como hermanos. Quizás yo traiga 1 peso, pero quizás uno de ustedes trae 2. Y no porque yo traiga 1 peso en mi bolsa y ustedes traigan 2, me voy a sentir más o menos. No, nosotros somos familia en Cristo y nosotros debemos vernos tal como somos, hijos de Dios. Por eso nuestro Dios aborrece a aquel que se cree más que los demás. Aquel que piensa que sabe más. No lo pienses de esa manera, sino dale gracias a Dios porque tú conoces quizás la Escritura. Nos da un ejemplo nuestro Dios al respecto de la arrogancia, de la justicia propia en las personas. ¿Te acuerdas que en aquel momento narra aún en aquella parábola del fariseo y el publicano nuestro Dios? Narra en esa parábola, en el capítulo 18 de Lucas, del 11 en adelante, que 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Que el fariseo oraba para consigo mismo y decía: Señor Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Yo ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy los diezmos de todo lo que gano. Así oraba de esa manera. Él manifestaba esa grandeza y diciendo, ni aún como ese publicano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos nosotros entender que Cristo nos anima a que seamos humildes, no soberbios, no orgullosos. La arrogancia es un pecado que Dios aborrece. Ser orgulloso, Dios lo aborrece. Aún hay arrogancia espiritual, les decía hace un momento. Cuando yo sé que conozco la Biblia, pero hay otros que conocen más que yo la Biblia, y yo quisiera aquí dentro de mí conocer más todavía la palabra de Dios. ¿Por qué quiero yo conocerla más? Para poderles dar más alimento a cada uno de ustedes. Pero no porque yo me sienta más que ustedes. El Señor me puso en este lugar para hablar de estos mensajes. Entonces eso es lo que yo quiero. Y no porque yo esté en un lugar diferente. No, todos somos ovejas del pastor, del gran pastor. Todos somos iguales a sus ojos. Yo no soy más ni soy menos. Tú no eres más ni eres menos. Nuestro Dios nos ama. Aún la arrogancia espiritual, Dios la aborrece. Y el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios 8:1, ahí nos la habla. Cuando dice que el conocimiento envanece. Hace que nos sintamos de manera orgullosa. El conocimiento envanece, hace que seamos orgullosos, pero el amor edifica. Ahí está, mira. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí está en la parte final de este pasaje de 1 Corintios 8:1. Entonces, por eso te decía, el pecado es inevitable. Nos hace tropezar, nos aparta de Dios. Y hoy debemos nosotros empezar a caminar como Él quiere, como nuestro Dios desea. El orgullo también, la soberbia, hace que rechacen a Dios los malvados. Los malvados rechazan a Dios, pero así les va también.
En el Salmo 10:4 nos dice que el malo, por la altivez de su rostro, mira, vamos a esperar a que los que no tienen la Biblia aparezca ahí en la pantalla. En el Salmo 10:4 habla de que los malvados rechazan a Dios por su orgullo. Dice el Salmo 10:4, el malo por el altivez de su rostro, por su orgullo, por su soberbia, no busca a Dios, ni hay Dios en su pensamiento. Nosotros no somos esos. Nosotros sí caminamos con Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El templo del Dios viviente, donde Él dijo como promesa, habitaré en ellos y andaré con ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El orgullo fue lo que llevó a Satanás a ser expulsado del cielo. El orgullo llevó a Adán y Eva a ser echados fuera del huerto del Edén. Así es que fuera de nosotros el orgullo, la soberbia, y caminemos con Dios como Él quiere. Tenemos que hacerlo, porque por el orgullo quizás las puertas del cielo puedan quedar cerradas. Si nosotros no echamos fuera el orgullo de nuestras vidas, acuérdate lo que dijo el Señor: no porque me llames Señor, Señor, tendrás las puertas del cielo abiertas. Y eso es una verdad. Mateo 7:21, ahí lo encuentras, que dice el Señor que todo aquel que me llame Señor, Señor, no porque me llame Señor, Señor, entrarás en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de Dios. Solo aquel que hace la voluntad de Dios tendrá el cielo abierto, las puertas del cielo abiertas. El pecado nos aparta de Dios. El pecado acarrea juicio de Dios. Y Dios le da el castigo que merece la persona. Atención, el pecado acarrea el juicio de Dios. Y Dios le da el castigo que merece. El Salmo 31:23, ahí está. Salmo 31:23. Dios paga abundantemente a los soberbios, a los orgullosos. Ahí está, mira. A la parte final. Dios paga abundantemente al que procede con soberbia. Jesús dijo a través de Lucas 17:1, lo recordamos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Tú y yo vivimos en un mundo caído, en poder del diablo. Entonces se cumple lo que Jesús está hablando en esta tarde para nosotros. Imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquella persona que incite a pecar a otra. El juicio de Dios estará sobre ella. Ningún pecado se condena con mayor severidad, con mayor dureza, que llevar a otra persona al pecado. Por eso debemos tener cuidado. El pecado es inevitable, decíamos. El pecado está en todas partes. El pecado está en los negocios, en la oficina, en el mercado, en la escuela, en las canchas de juego. A propósito de las canchas de juego, ¿sabes? El otro día, ya hace ratito, fui a ver a mi hijo jugar básquetbol, ya hace ratito. Y lo primero que escucho es eso. Y ya no me sentía yo a gusto estar ahí.
porque ahí mismo hay tanta maldad, tanto pecado. Dije, esto no es lugar para mí, y ya no volví a asistir a ese lugar. Por eso el pecado está en todos lados, aún aquí en la iglesia, en el hogar. El pecado está en todas partes. Donde haya una persona, hay pecado. ¿Por qué donde haya una persona hay pecado? Porque todos somos pecadores apartados de la gracia de Dios. Por eso hay pecado en todas partes. Entonces debemos tener nosotros cuidado. Si de verdad nos llamamos hijos de Dios, tengamos cuidado. Cometer pecado es terrible, porque le damos lugar al diablo. Se abren puertas que después, si no se cierran, hay habitantes de lo oculto, de la oscuridad, que entran por esas puertas. Y estoy hablando de los demonios. Por eso es que tenemos que cerrar puertas inmediatamente cuando se abren. Porque si no, esas puertas son usadas para traspasar o para caminar sobre ellas. ¿Te acuerdas? Se me viene a la mente ahorita cuando Jesús estaba con los discípulos sentados a la mesa. ¿Qué les dijo? Les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empezaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y Pedro le hace señas al discípulo amado. Yo me imagino que ya te estás acordando de qué pasaje estoy hablando, de la Escritura. Aquel discípulo amado de Jesús, quien tuvo el privilegio de recargar la cabeza sobre su hombro. Y en ese momento Jesús responde cuando le pregunta, aquel que moja el bocado de pan conmigo. ¿Y de quién era? Estaba hablando de Judas. Y dice la Escritura que en ese momento entró Satanás en el corazón de Judas. Judas tenía un corazón abierto por su maldad, por su pecado. Pero tú y yo debemos tener las puertas cerradas, porque eso es lo que sucede. Si tú permites que entre el demonio por esas puertas que has abierto y no cerraste, te aseguro que cumplirá su propósito, porque Él vino a matar, robar y destruir. Esa es la razón por la cual tú y yo tenemos que cerrar puertas. Esa es la razón por la cual tú y yo debemos confesar inmediatamente al Altísimo que nos hemos separado de Él, porque el pecado nos separa. Entonces, esto es algo muy serio para nuestras vidas. Aún dice el apóstol Pedro que cuando nosotros tenemos diferencias con nuestra esposa, porque habla específicamente de nuestra esposa, pero es viceversa. Si nuestra esposa tiene algo en contra nuestra, eso no nos permite orar como conviene. Por eso debemos estar siempre a cuentas con nuestro Dios. El pecado nos aparta de Dios. Es una piedra de tropiezo para todos nosotros. Y todo eso lo aprovecha nuestro enemigo para cumplir su propósito aquí en la tierra. Tenemos que entender que el estar a cuentas con Dios implica todo. Cuando tú vas con Dios, le vas a pedir perdón a Dios. Me equivoqué, Señor. Y si tienes algo contra alguien, entonces hay que ir a ponernos a cuentas con esa persona. Y si esa persona no lo permite, bueno, Señor, tú pondrás el momento en que se tenga uno que poner a cuentas con la persona. Por eso es bien importante. Cometer pecado es terrible. Entonces, llevar a una persona a cometer pecado es aún más terrible. ¿Quiénes son los que hacen que uno se separe de Dios? Los que practican el pecado.
¿A qué se refiere Jesús cuando habla en este pasaje de Lucas 17:1? Imposible es que no vengan tropiezos. Cuando él habla de la palabra tropiezo, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa esta palabra? Tropezar. Significa trampa. Significa artimaña. Significa engaño, seducir, hacer caer a alguien. Para que haya pecado, al menos se necesitan dos personas. Quizás la segunda persona ni cuenta se dé. Pero si te acuerdas, Jesús dijo sobre el enojo, se dijo a los antiguos, no matarás, citando el 6º mandamiento. Pero él dice, el que mata es culpable de juicio, pero hoy te digo que el que se enoja con su hermano es culpable de juicio. Pero también se dijo sobre el adulterio, y aquí es donde te decía, quizás la segunda persona ni cuenta se da. Cuando una persona ve a otra para codiciarla, ya adulteró en su corazón. No hay necesidad de cometer el adulterio o la fornicación físicamente. Cuando una persona ve a otra de forma diferente, ya cometió pecado también. Por eso, si tú y yo no somos capaces de abstenernos de eso, entonces, para evitar ese pecado, no mires, tápate los ojos, voltéate, no sé qué tengas que hacer. Pero tenemos que hacer algo, porque si tú te dejas llevar, puedes caer en la tentación y ese es el problema. Lo mismo, hoy nuestro enemigo utiliza mucho las redes sociales, la pornografía. De repente salen ahí. Y cuando tú le sigues el cuento, es un cuento de no acabar. Por eso es que nosotros tenemos que entender que nos debemos a Él. Que Él nos llamó para ser un pueblo santo. Que Él nos llamó para caminar siendo obedientes a Él. Él dijo en alguna parte de la Escritura, si escuchas mi voz y obedeces mis mandamientos y caminas como yo te estoy pidiendo, serás mi especial tesoro. Y yo creo que ya sabes de qué pasaje estoy hablando. Éxodo 19, 4 y 5, ahí lo encuentras. Y dijo, y serás un pueblo santo, un pueblo escogido por mí, un pueblo de sacerdotes que utilizaré para llevar mi mensaje, dice el Señor. Y eso es lo que quiere nuestro Dios. Aquella persona que afirma ser hijo de Dios, pero no lo es aquella persona que hace una profesión falsa de fe. Es aquella persona que afirma seguir a Cristo, pero en realidad no lo sigue. Es aquella persona que desalienta a otra para seguir y servir a Cristo. Y que al contrario, ¿qué es lo que hace? La seduce para criticar, para vivir una vida inmoral, para hablar palabras sucias quizás. Esa persona es a la que se refiere Jesús aquí como tropiezo. Ay de aquel por los que vienen los tropiezos. Entonces, amado, yo te animo a que nosotros podamos caminar como Dios quiere. Él nos ama tanto que dio su vida. Y Él nos ha llamado para vivir vidas santas. A través del apóstol Pedro en su primera carta 1:15 es lo que dice: yo te he llamado a ti para que vivas una vida santa, porque yo soy santo, sé santo, porque tú eres mi creación y hoy nosotros somos sus hijos. Todos los que confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador,
Por ese motivo somos privilegiados, somos llamados hijos de Dios, parte de la familia de Cristo. Satanás ya no tiene nada que ver en nuestras vidas y no debes permitirle que pueda causar destrozos en tu vida. Por eso debemos caminar como Dios quiere. Y si esto es así, si de verdad tus ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, entonces nosotros vamos a caminar como Él quiere. Ponte de pie. Yo no sé cuáles son tus circunstancias. Hoy, ¿qué puede estarte separando de nuestro Dios? Pero tú sí lo sabes y también Él lo sabe, porque Él conoce nuestros pensamientos. Lo que debemos tener presentes todos es que el pecado nos aparta de Él, no nos deja tener acceso a Él. ¿Cómo nos podemos acercar a Él? ¿Te acuerdas? Hoy lo estamos leyendo en el libro de Éxodo. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, nuestro Dios le dio órdenes a Moisés. Le dijo: habla al pueblo que se santifiquen, que laven sus vestidos, que no toquen mujer, y señálales límites, porque cualquiera que traspase esos límites puede morir, sea hombre, sea animal. Hoy tenemos nosotros el privilegio de estar en el trono de la gracia, de acercarnos a Él. En aquel entonces les amarraban hasta cascabeles, porque si no se oían los cascabeles podían morir, es decir, estaban muertos, y les amarraban una reata, un lazo para poder jalarlos. Hoy nosotros tenemos el privilegio de acercarnos al trono de la gracia y no tener ese problema. Al contrario, nos acercamos al trono de la gracia para poder ponernos a cuentas con Él, para poner en las manos de Él nuestros problemas y nuestras necesidades, porque Él prometió tener cuidado de cada uno de nosotros. Yo sé que esta clase de estudios no nos agrada tanto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que nos separa de Él. Pero es necesario que te des cuenta que si hay algo contra alguien que te esté apartando, es cuestión de que tú y Él convengan y decir: Señor, me equivoqué. Él prometió que si nuestros pecados son como el rojo, dice la Escritura, yo los haré blancos como la nieve. Tú sabes bien qué hay en tu corazón. Cierra tus ojos y ahí donde estás, empieza a ponerte a cuentas con Él. Decirle: Señor, me equivoqué. Él ha prometido a todos nosotros que si nosotros de verdad caminamos como Él quiere, Él derramará esa gracia de ser lavados con su sangre, que fue un alto precio que Él pagó. Acuérdate que ya fuimos comprados, y el precio que Él pagó no fue oro ni plata, sino fue su sangre preciosa. Él te ama tanto que hoy ha lavado tus vestidos, te está dando esas túnicas blancas para que tú las vistas. Él quiere distinguirte pues de esa manera. Él quiere distinguirnos de esa manera.
Ese es el amor de Cristo. Llevó nuestro castigo por el pecado en su propio cuerpo y pagó el precio de nuestra paz. Cuando nosotros confesamos a Cristo como Señor y Salvador, renovamos nuestra fe cada vez. Y le estamos diciendo: dame fuerza para vencer, Señor. Renueva tu fe, pero que no sea una fe falsa que estés tú repitiendo, sino de verdad sea que tu corazón crea que Cristo murió por ti, que Cristo pagó en esa cruz para saldar la deuda por el pecado. La deuda no se pagaba, ni se paga, ni se pagará con oro, ni plata, ni cosas materiales. La paga del pecado es muerte. Y Él murió en esa cruz por ti y por mí. Dile con tu boca, pero cree en tu corazón. Dile: gracias, Jesús, por amarme, por perdonarme a través de tu cruz. Te abro mi corazón, entra en él y sé mi Señor, sé mi Salvador, y lávame con tu sangre preciosa, porque yo te reconozco. Eres el Hijo de Dios que me amó y me sigue amando y me perdonó toda mi maldad. Amén. Si tú lo hiciste y tú has creído, Cristo te da el privilegio de ahora ser parte de la familia de Dios. Y ahora debemos vivir vidas santas, apartadas del mal, para no darle oportunidad a nuestro enemigo de que Él venga a destruir. Padre, danos la fuerza para vencer. Ayúdanos a caminar como tú quieres. Desciende, Espíritu Santo, sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor. Sabemos que no luchamos entre nosotros, sino contra un enemigo, Señor, que no vemos, que es poderoso, pero que tú venciste en la cruz. Sé que ahora vives en nosotros porque fuimos comprados con tu sangre, con tu sacrificio. Y sé que ya hemos sido lavados, Señor. Toma la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, y que en este momento, cuando salgan de este lugar, salgan diferentes, Señor, porque ahora somos tus hijos. Gracias por estar tú en el cielo y porque podemos levantar nuestro rostro y platicar contigo, Señor. Establece tu reino en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús.